Ay, mi amor, ¿recuerdas que hace algunos años trabajaba como jefe de médicos? Allá por el 2026. Más o menos, amor. ¿Dónde me dijiste que trabajabas en ese entonces? Bueno, recuerda que en el año de 2026 trabajaba en la unidad de medicina familiar número 26 del IMSS, que se encuentra en Mixquiahuala, una unidad mediana en tamaño que contaba en ese momento con 2 turnos de consulta externa de medicina familiar. En ella laboraban 6 médicos y 6 asistentes por cada turno, estos para atender a más de 39,000 personas como derechohabientes. Y aunque tenían el mismo número de personal, su dinámica era muy diferente. Oh, es verdad, solo que ya no me acordaba. Es que ya han pasado algunos años. Sí, amor, recuerdo que cuando llegué ahí fue un poco complicado, ya que el turno vespertino al que llegué estaba en ese entonces un poco descuidado, y los compañeros tenían ciertas libertades, ya que nadie los supervisaba o estaba al pendiente de ellos. Entonces, yo recuerdo con claridad que el principal problema en ese entonces era la resistencia al cambio y sentirse bajo supervisión, sobre todo por parte de algunos compañeros, hablando sobre todo de las asistentes médicas. Y dime, ¿tuviste algún problema más allá de eso con ellas, mi amor? Pues sí, sobre todo se complicó cuando nosotros como cuerpo de gobierno de la unidad nos pidieron generar estrategias para llenar los espacios vacíos en la consulta externa del turno vespertino, y pues nos pusimos a revisar algunas situaciones donde podríamos generar esa consulta. Identificamos que algunos reportes de mastografía que nos había otorgado el laboratorio no estaban del todo bien, entonces optamos por hacer la revisión de cada una de las mastografías que aún no recogían las pacientes, dejando registro en el expediente por medio de la consulta del turno vespertino. Así, si se identificaba algún resultado alterado, se localizaba a la paciente para poder darle seguimiento y verificar que su estado de salud fuera el correcto. También recuerdo que otra área de oportunidad que encontramos es que algunos pacientes del turno matutino no alcanzaban consulta de manera mensual, por lo cual se quedaban sin medicamento. Entonces, para evitar que eso sucediera con esos pacientes, solicitamos que las asistentes nos apoyaran agendándolos en los espacios disponibles dentro de los consultorios del turno vespertino, para que se les otorgara su medicamento de ese mes como correspondía, y de igual manera les dieran su cita del siguiente mes en su consultorio correspondiente para dar continuidad a su seguimiento. ¿Y cuál fue el problema ahí, amor? Bueno, amor, el conflicto ahí fue el pedirles a las asistentes que agendaran a los pacientes de manera tal que los doctores pudiesen dejar registro de la revisión de mastografías en la consulta, y también que anotaran a los pacientes del turno matutino en los espacios disponibles de la tarde. Sin embargo, cuando se les pidió realizar estos procesos, se negaron a realizarlo, alegando que no querían invadir las agendas de sus compañeras, que no era su función agendar esos pacientes, y que qué tal que los pacientes no querían ser agendados de esa forma, entre otras cosas. ¿Y qué hiciste? Bueno, afortunadamente en ese entonces yo llevaba un diplomado que me enseñó a identificar que estaba ante un conflicto de tipo intragrupal, el cual solo era porque las asistentes en primer lugar no estaban acostumbradas a estar bajo supervisión o a que alguien les dijera algo. Por otro lado, no eran conscientes del alcance de sus funciones a desempeñar, solicitando siempre todo por escrito, como diciendo que no es parte de su función porque ya habían leído su manual y ahí no decía eso, o simplemente lo decían para excusar su desconocimiento. Sí, recuerdo que algo me llegaste a contar en ese momento. ¿Y luego qué más pasó? Bueno, recuerdo que el día en que les di las indicaciones, yo traté de explicar de manera muy precisa y en términos sencillos el por qué era necesario aplicar esas estrategias, mencionándoles cuáles eran los beneficios para los pacientes y la unidad. De igual manera, qué pasaría si no se hacía de esa forma. Y ya que les explicaste, ¿en qué quedaron? Bueno, ya que terminé de explicar, escuché sus comentarios al respecto. Sin embargo, algunas de las asistentes mencionaron que no lo harían por las razones que te mencioné hace un rato. ¿Y qué hiciste? Pues volví a explicarles cuáles eran los procesos que debían modificarse y los beneficios que estas estrategias traerían a los pacientes y a la unidad, así como también les mostré el manual donde decía que estaba dentro de sus funciones realizar esos procesos, donde incluso mencionaba que si yo como jefe lo autorizaba, lo podían realizar sin problema. Sin embargo, algunas todavía estaban renuentes a hacer dichas tareas y que lo querían por escrito. Entonces, ¿les hiciste el escrito? Pues les mencioné el término de la reunión que se les haría el escrito,
y aunque ya estaba dentro de los lineamientos, lo haría de esa manera si es que era lo que necesitaban para cumplir con sus funciones, ya que esto era necesario para mejorar la atención de los pacientes y cumplir con las metas de la unidad. Ay, qué difícil situación. Sí, lo sé. Después recordé que de manera inconsciente utilicé un estilo de negociación de tipo colaborativo, buscando soluciones duraderas, pero a la vez del tipo ceder, ya que haré el escrito que necesitaban para poder realizar sus actividades. Y de alguna manera también apliqué el modelo Kurt Lewin, buscando un cambio organizacional en los procesos dentro de la institución. ¿Y cuál es ese modelo de Kurt Lewin? Bueno, el modelo de Kurt Lewin es un modelo que busca identificar las prácticas, procesos o comportamientos que requieren modificarse, explica por qué el cambio resulta necesario y cuáles son las consecuencias de mantener la situación actual. También presenta las acciones o estrategias implementadas para resolver el conflicto y mejorar el proceso. De alguna manera, este modelo garantiza la permanencia del cambio y la mejora continua de la atención, lo cual, si te das cuenta, pues coincide con lo que era necesario hacer en ese entonces, o al menos eso creo. Oye, ¿entonces salió todo bien después de eso? Pues mira, ya analizando la situación, si tomamos en cuenta que en el turno vespertino no había alguien a cargo de su supervisión y que por ende la comunicación de la información era ineficiente, pues hasta cierto punto era entendible esa resistencia al cambio o la mejora de los procesos, sobre todo por la adquisición de malos hábitos dentro de su servicio. Entonces, aparte de hacer cumplir lo que indicaban los protocolos, pues mejoramos los canales de comunicación para evitar malos entendidos y enviamos a las asistentes a cursos, sobre todo a uno que se llama CERIMS, un curso donde les hablan sobre los valores institucionales y el compromiso del personal para la atención de calidad a los pacientes. Bueno, menos mal. Sí, al realizar esas estrategias pudimos mejorar de alguna manera la calidad de atención a los pacientes y mejorar algunos procesos dentro de la unidad. Aunque fue difícil, se logró alcanzar en ese entonces las metas institucionales. Claro que siguieron saliendo algunas inconformidades por parte de las compañeras, pero siempre se trató de tener con ellas una comunicación efectiva y empática, con la idea de mejorar el trabajo en equipo para brindar la mejor atención a los derechohabientes, con un trato digno y respetuoso. Ahora entiendo lo importante que fue ese curso en ese momento. La verdad es que sí, amor. Ese curso me enseñó que en las instituciones de salud se requieren líderes que tengan las capacidades necesarias para la gestión del cambio, líderes que generen las estrategias adecuadas para lograr las metas institucionales, que tomen en cuenta los diversos factores que pueden influir en la implementación de dichas estrategias, así como también que es necesario conocer modelos como el de Kurt Lewin o el modelo de John Kotter, modelos que son necesarios para la implementación del cambio. Todo lo aprendido en ese diplomado me ha sido de gran utilidad, sobre todo cuando ascendí a director de unidad médica y ahora de hospital en segundo nivel, pero bueno, esa es otra historia.